Continuamos con las entrevistas. En la primera tenemos que hablar de la situación del río Rocha. Es pestilente la situación porque uno siente cuando llega a Cochabamba, por ejemplo, en el aeropuerto, cómo huele de mal el río Rocha. Y en estos últimos días que las temperaturas han comenzado a elevarse, se ha sentido más por las tardes, incluso en lo que es la zona de la Recoleta, la zona del estadio. Quiero saludar esta mañana al ingeniero Álvaro Mercado, director del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental de la Universidad Mayor de San Simón. Ingeniero, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Ha realizado estudios respecto al río Rocha? ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, como parte del monitoreo asociado a la laguna Alalay, tomamos muestras 4 veces por año, ¿no? Entonces las últimas las hemos tomado en junio, julio, y lo que nos muestran es lo que es recurrente regularmente, ¿no? En época de lluvias se diluye un poco la contaminación, pero en época de sequía tenemos aguas más contaminadas, debido básicamente a que las aguas que alimentan al río Rocha regularmente vienen de desagües de alcantarillado, de muchos barrios que no tienen sistema de tratamiento de agua residual. O sea, es evidente y es un hecho que hay descargas de aguas hervidas en el río Rocha. En realidad es evidente que sí hay descargas, no muchas. Las pruebas, según los análisis. En realidad, si se muestran los resultados, tenemos agua prácticamente residual, un poquito diluida, ¿no? Pero la situación sería peor si no hubiera plantas de tratamiento. Si usted se ubica, el río Rocha empieza desde Sacaba prácticamente. Entonces, en el municipio de Sacaba actualmente tenemos 2 plantas de tratamiento funcionando, 2 grandes. La planta de Labra, la planta de Pucara, más adelante tenemos una planta pequeña, la planta de Pacata. Existen algunas plantas de barrios. Pasando lo que es la ciudad, existe una que otra descarga de agua residual. Después tenemos la planta de Albarrancho, pero antes de la planta de Albarrancho, el río Rocha se une con el río Tamborada. Y el río Tamborada también trae agua residual de los barrios de parte de los barrios de la zona sur. Por eso los olores siguen para adelante. Si vamos más hacia allí todavía tenemos descargas posiblemente de Colcapiro, posiblemente de Quillacollo también. Entonces sí hay pruebas, sí. ¿Cuál tendría que ser la solución y cuáles tendrían que ser las acciones desde una perspectiva técnica profesional que tendrían que asumir los funcionarios públicos a cargo de esto, autoridades, tanto de municipio y gobernación? Bueno, en primer lugar no es una solución que puede ser ni para el año ni a 5 años, no debe ser a largo plazo. Pero se tiene que comenzar. Sí, nosotros siempre como universidad hemos dicho que se tiene que fomentar el saneamiento y la cobertura de alcantarillado y plantas de tratamiento. Y plantas de tratamiento bien manejadas. No decimos que estén mal manejadas, pero el problema es que las plantas de tratamiento que existen son municipales, especialmente en Sacaba y en Cochabamba. En Vinto, en Quillacollo no existen plantas de tratamiento. En las plantas de tratamiento de Sacaba, por ejemplo, la tarifa es mínima. La gente no quiere pagar, pero si no quieres pagar por un servicio, no podemos esperar que haya buen tratamiento porque no hay para pagar los insumos, no hay para electricidad, no hay para las personas. Entonces es algo de conciencia y es algo también de legislación. Nosotros creemos que debe haber un tratamiento adecuado de las aguas residuales. Con eso va a mejorar la calidad del río Rocha. Bueno, estamos en vivo y en directo con el municipio de Sacaba. Vamos a estar en instantes viendo cómo trabajan precisamente estas plantas de tratamiento. Ingeniero Álvaro Mercado, muchísimas gracias. Un trabajo a largo plazo, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para tener un río sano? Yo diría unos 10 a 15 años, no es inmediato. Wow. ¿Por qué? Porque las inversiones en alcantarillado son grandes, en general deben ser con apoyo de gobierno. Y las inversiones en alcantarillado si bien tienen un aporte de la población, pero más son un aporte de proyectos. Otro, las conexiones a las plantas de tratamiento. El hacer más plantas de tratamiento sí son inversiones grandes. Recordemos, la planta de Semapa ha tenido muchos años de gestión, recién está empezando a funcionar, y eso que es la ampliación. Se necesitan más plantas de tratamiento. O sea que hasta entonces, mil disculpas. O sea que hasta entonces vamos a tener que estar sometidos a vivir en medio de una cloaca a cielo abierto prácticamente, ¿no? Porque igual se elevan las temperaturas y es lo que hemos estado viviendo estos últimos días. Y bueno, los olores se han incrementado de una manera en la que incluso los restaurantes de acá de la Recoleta del Boulevard han
realizado las quejas porque era imposible poder comer, imagínense, ¿no? Entonces, tenemos que aguantar esta situación. En realidad, por ahora, lamentablemente sí. Es lo que queda, ¿no? No hay, solo tenemos que poner más inversión y más educación en la población que quiera pagar por sus sistemas. Incluso hay una que otra descarga de agua de lluvia que trae agua residual, incluso aquí en la zona céntrica, una que otra. Ingeniero Álvaro Mercado, muchísimas gracias. Hemos conversado con el director del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental de la Universidad Mayor de San Simón. Una visión y una mirada técnica a lo que está sucediendo con el río Rocha, una cloaca a cielo abierto que lamentablemente pasa desde Sacaba, por todo el eje metropolitano, pasado por la ciudad, incluso por zonas que son turísticas. Los olores son terribles. Ustedes que son vecinos y que transitan por la zona los han debido sentir. Entonces, hay medidas que se tienen que asumir, pero estas medidas las tienen que asumir también las autoridades, funcionarios públicos que tienen deberes y tienen responsabilidades. Ha habido incumplimiento de funciones en todos estos años. Se tendría que procesar a alguien por esta contaminación y este daño a la salud que también se genera por la contaminación del río Rocha, problemas medioambientales y también de salud que tendrían que ser denunciados y tendrían que recaer en alguien. Continuamos.